en el panel de presentación de los resultados está Paola Ríos, que es economista de la Universidad Externado, profesora, experta en sistemas de protección social, quien fue la autora principal en este esfuerzo, y Flavia Galvani, que nos acompaña. Ella es brasilera, pero radicada en Oxford, profesora de la Universidad de Oxford, y pues ha sido una experta principal en áreas de protección social a nivel global de HelpAge Internacional. Bueno, la publicación que compartiremos a lo largo del día con ustedes, que van a tener la publicación y un documento de política pública con las recomendaciones principales. La publicación se llama Migración y Envejecimiento, Seguridad de Ingresos durante la Vejez para la Población Refugiada e Inmigrante en Colombia y en Perú. Siguiente, Valentina, por favor. Bueno, el contenido de la presentación, pues vamos a hablar principalmente de qué nos motivó, cuál es el objetivo de esta investigación, compartir el contexto regional. Esta investigación se enfocó en Colombia y en Perú, y también vamos a compartir las principales barreras y recomendaciones de política pública. Adelante. El antecedente de esta investigación, y que esperamos también compartirlo con ustedes, fue una investigación, una evaluación que hicimos en conjunto con ACNUR, la oficina regional en Panamá, em, donde nos acercamos a cuál era la situación de las personas mayores en movilidad humana. Esta fue una investigación que se hizo en 5 países, en Centroamérica, en Honduras y en El Salvador, y en la región andina, en Colombia, Perú y Ecuador. Los flujos, pues, los flujos migratorios, pues, variaron dependiendo de la subregión, pero digamos que en la región andina nos preocupó la situación. O sea, esta es una investigación, una evaluación que nos arroja un panorama de cuáles son las necesidades y vulnerabilidades de las personas mayores en muchas áreas de protección, ¿no? Su participación, cómo es el acceso a alimentos, a vivienda, a la ayuda humanitaria, a la salud, a los ingresos económicos, que esperamos que, pues, los invitamos también a que si no han tenido acceso a esta publicación, porque es una fotografía general, pero completa, de cuál era la situación de las personas mayores antes y después de COVID. En la región andina, digamos, y eso fue uno de los datos que quisimos profundizar sobre la situación económica de las personas mayores, ¿no? Y pues ustedes aquí ven que los datos no son alentadores, ¿no? Antes del COVID, el 66% de las personas mayores en situación de movilidad no tenían ingresos, y el 57% tenía ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. Y después del COVID, pues la situación pues fue más agravante, ¿no? Al punto que el 99% redujeron sus ingresos. Y en cuanto a la pensión, solamente el 10% tenía acceso a una pensión social, y el 79% trabajaba de manera informal. Entonces, eh, quisimos en esta investigación que vamos a presentar ahora en adelante, hacer como un zoom, ¿no? Una mirada más profunda a la situación económica. Sabemos que hay muchas áreas que necesitan igualmente ser analizadas, perdón, como el acceso a salud, el acceso a alimentos, el acceso a vivienda, a los servicios financieros, pero en esta presentación y pues en la investigación nos enfocamos en la situación económica y en el acceso, obviamente, a seguridad social. Adelante, por favor. Los objetivos de la investigación, en primer lugar, es identificar cómo los sistemas de protección social en Colombia y en Perú pueden adaptarse para cubrir a las personas mayores y a la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela.
Sabemos que el concepto de protección social y de seguridad social son muy amplios, ¿no? Pero para efectos de esta investigación quisimos acotar a las transferencias monetarias contributivas y no contributivas. Y también quisimos proporcionar alguna evidencia para que los gobiernos gestionen de otra manera la migración y que la vean como una oportunidad también que pueden capitalizar para uno, pues enfrentar el envejecimiento acelerado de la población, ¿no? En Colombia y en Perú en unos 10, 20 años va a haber, se va a acabar el bono poblacional y va a haber una gran cantidad de personas mayores que va a tener un impacto, digamos, económicamente hablando, y también que puedan gestionar la migración para darle sostenibilidad a sus propios sistemas de protección social. Esos fueron los objetivos. Adelante, quisiera entonces darle la palabra a Paola Ríos, que como lo expresé, pues fue la autora principal de esta investigación, que nos va a comentar un poco cómo se elaboró la metodología. Adelante, Paola, muchas gracias. Listo, gracias Marcela y gracias a ustedes por conectarse, por su tiempo y el interés. Em, con respecto a la metodología, lo que hicimos fue utilizar métodos mixtos, entonces utilizamos tanto metodologías cuantitativas como cualitativas y también tuvo un enfoque de investigación-acción el desarrollo de la investigación. Entonces, frente a las metodologías cuantitativas, utilizamos las encuestas de hogares y fueron encuestas de los departamentos de estadística de cada uno de los países. En el caso de Perú fue la EMPOVE y en el caso de Colombia fue la Gran Encuesta Integrada de Hogares. La EMPOVE es una encuesta que se hizo en Perú durante 2022 y está enfocada netamente a la población venezolana. En la Gran Encuesta Integrada de Hogares, por el contrario, pues es la encuesta que nos permite monitorear el mercado laboral mensualmente en Colombia, pero de allí podemos indagar y podemos identificar las personas que estaban residiendo previamente en Venezuela o su lugar de nacimiento era Venezuela. Y pues a través de esos datos pudimos hacer un análisis descriptivo de la situación laboral de las personas que hoy están en la edad activa y están trabajando o están buscando trabajo, y también identificando a la población mayor, cómo estaba su situación laboral y sus ingresos. Entonces nos importaban ambos frentes. Y pues dado que queríamos hacer una comparación con lo que estaba sucediendo en Venezuela y Colombia, en Perú y en Colombia, pues solamente acotamos el informe y estos datos a las personas que provenían de Venezuela, aunque en Colombia hubiésemos podido hacerlo para otras nacionalidades, pero para garantizar como algún grado de comparabilidad lo hicimos así. Y también desde el lado más cualitativo, lo que hicimos fue identificar instituciones que intervienen en la política pública, pero también atienden a la población refugiada y migrante y también con especial atención a la población mayor. Realizamos con ellos unas entrevistas que nos permitieron indagar sobre temas que son bien prácticos y que son relevantes para la construcción de política pública. Y las temáticas en las que se desarrollaron esas preguntas fueron las brechas de información que hay, tanto de la población refugiada inmigrante como de la población mayor, las brechas que hay en términos de protección social, la inclusión de los refugiados inmigrantes en los mecanismos de protección social y también cómo se articulan las autoridades para entender y generar algún tipo de atención a la población. Entonces, esto frente a la metodología, también, si quieres, Valentina, vamos a la siguiente página. Y allí está más o menos como la muestra de las entrevistas que hicimos a actores clave.
teníamos información de organizaciones gubernamentales, organizaciones de Naciones Unidas, también organizaciones de personas provenientes de Venezuela, y también tuvimos la participación de investigadores y personas independientes que también conocen mucho del tema en ambos países, y a nivel regional también tuvimos la oportunidad de tener una persona que nos dio esa perspectiva. Entonces, esto frente a los actores clave que tuvimos la oportunidad de entrevistar y analizar esta información. Gracias, Paola. Li sí, Bueno, las preguntas, después Paola nos va a compartir al final como algunas conclusiones, igual que Flavia, pero las preguntas orientadoras de esta investigación fueron primero, pues, cuáles son las barreras que enfrentan las personas en movimientos mixtos para acceder a la seguridad social. Y, por ejemplo, ¿cuáles fueron algunas esquemas de flexibilización que se dieron durante la pandemia y que pueden ser de alguna manera aprendizajes para aplicar a mejorar la cobertura de los sistemas de seguridad social? Y bueno, adelante, adelante, Valentina, la siguiente. El contexto regional, vamos a pasar rápidamente por Colombia y Perú. En América Latina, pues ha sido como la región receptora de la población migrante, ¿no? Los datos oficiales nos dicen que el 5.700.000 personas han dejado Venezuela en el último tiempo, y Colombia y Perú pues han sido los mayores receptores de esta población, representada en un 66%, y lo que ha significado pues grandes retos de política pública por parte de los gobiernos y de las comunidades, digamos, sobre todo fronterizas. Adelante, Valentina, por favor. Bueno, Colombia, la siguiente. Aquí, digamos, lo importante, quiero resaltar tres aspectos. La población en Colombia, pues oficial, sabemos que puede haber subregistros, pero la población migrante receptora por parte de Colombia es 2.400.000 personas. Y si bien el número que representa la población mayor es casi del 2%, aquí hay dos observaciones. La mayoría son mujeres, ¿no? De las personas migrantes por encima de los 60 años, ¿no? Y también quisimos profundizar. Si bien solo hay 2% de personas mayores, nos preguntamos qué está pasando pues con el 98% de población adulta mayor, cómo está envejeciendo, ¿no? Si la mayoría se dedica al sector informal, y también hay una noción por parte, sobre todo del gobierno peruano y de los mismos migrantes, de que es una situación transitoria, temporal, pero la experiencia también nos ha indicado que son procesos no tan a corto plazo, ¿no? Que una persona en situación de refugio puede durar 10 años en esa misma situación, y lo mismo la población migrante. Entonces, si bien esta investigación hay un enfoque especial de personas mayores, pero también cubre cómo, o quisiera arrojar luces de cómo la población migrante adulta puede protegerse y construir mejor su vejez. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también hay una proporción de género, ¿no? Aquí las cifras nos demuestran que pues siempre hay una representatividad mayor de la mujer migrante, ¿no? En las diferentes edades. La siguiente, por favor.
El 59, el 5.9, los hogares de las personas migrantes tienen personas mayores de 60 años y aquí también lo que es un hallazgo, que las personas, las familias con personas mayores son hogares bastante extensos con 5 o más miembros, lo que también ya revela una situación económicamente limitada de las familias cuyos miembros pues están representados también por personas mayores. La siguiente, por favor. En las condiciones laborales también es importante resaltar que la población migrante tiene una alta participación en la economía. Estamos hablando de Colombia, los datos de Perú también tienen la misma tendencia, aunque proporciones diferentes porque la población es menor, pero en Colombia el porcentaje de participación es del 73,8%, ¿no? O sea, hay que ver también el reconocimiento de cómo están aportando esta población migrante al Producto Interno Bruto. El desempleo también es alto, está por encima del promedio nacional, es un desempleo del 12,7. Y aquí también el dato alarmante es que pueden observar que son las mujeres que enfrentan mucho más el desempleo, ¿no? Las mujeres migrantes en situación de refugio. Todos sabemos que, pues, desde luego que son estructuras patriarcales, machistas y por todos los roles que la mujer ha asumido de cuidadora, pues se reflejan en estas cifras de desempleo. La siguiente, por favor. Aquí también hay unos datos interesantes, casi el 50% pues son independientes y el otro restante, el 43%, son personas empleadas. Sin embargo, el 11,5% cotiza pensión y solo el 14,8% están afiliadas a un sistema de salud contributivo. O sea, digamos que esto también nos arroja un dato que hay una explotación, hay una falta de acceso al trabajo decente, ¿no? Si bien están empleadas, pero están por fuera de todas las garantías sociales que acompañan pues una relación laboral formal en Colombia. La siguiente, por favor. Y el porcentaje de los ingresos de la población migrante y refugiada está por debajo del salario mínimo vital, ¿no? Eso también nos revela pues una situación bastante vulnerable económicamente. La siguiente, por favor. Aquí refleja esta gráfica, pues las posibilidades de otros ingresos que tienen las personas mayores y pues se ven los porcentajes muy bajitos de la posibilidad de que tengan otras fuentes. A la una, si quieres, por la Javeriana. No Y sé, de por ahí, pues, favor, alguien salimos a... Ellos llegan. Ok, muchas gracias. La siguiente, por favor. En Perú, bueno, vamos a hacer otro recorrido por Perú, pero repito, pues las tendencias son similares a Colombia. La siguiente, hay una menor recepción, pero no deja de ser tampoco no deja de ser un número representativo, una población migrante y refugiada de 1.150.170 migrantes y hay un mayor porcentaje de personas mayores, pero sigue siendo de alguna manera bajo relativamente, es un 3% y también hay una mayor representatividad de mujeres en la población migrante y refugiada. La siguiente, por favor. Bueno, aquí también pues se ve la proporción de género en la población, también siendo la mayor representatividad de todas las edades las mujeres. La siguiente, por favor.
Aquí también vemos las condiciones laborales en la población migrante y refugiada en Perú. Hay un alto porcentaje también de participación en el mercado laboral del 78%. Y aquí también es alarmante la diferencia en en el desempleo que enfrentan las mujeres, ¿no? De un 10,7% versus la que enfrentan los hombres del 4,6%. La siguiente, por favor. Bueno, de las personas ocupadas, aquí hay una leve diferencia con Colombia, porque pues en Perú es un poco menos las personas que son independientes o que trabajan por su cuenta. En Colombia era casi el 50% y aquí hay una mayor como representatividad de empleados. Sin embargo, la situación sigue muy similar a la de Colombia, que pese que tienen una relación de empleados, pero están por fuera del sistema de seguridad peruano, ¿no? Solamente el 13% confirmó que tiene un contrato formal, ¿no? Entonces aquí también hay un indicador alarmante de, de falta de trabajo decente, de explotación, de trata, etcétera. La siguiente, por favor. Aquí también hay una leve diferencia con Colombia. Aquí se reporta que la población migrante y refugiada tiene el promedio de ingresos es un poco mayor al salario mínimo en Perú. La siguiente. También aquí nos revela esta gráfica las pocas posibilidades que tienen las personas mayores de acudir a otras fuentes de ingreso. Recordemos que al inicio de esta presentación compartimos con ustedes el indicador de la investigación anterior, que solo el 10% de la investigación que hicimos a nivel regional tiene acceso a pensión. Y quienes tienen acceso a pensión, por ejemplo, en la región andina era solo del 4%. Si bien tenían ese derecho, no podían acceder a esa pensión por la dificultad que tienen de recibir la pensión de su país de origen en el país receptor, ¿no? Y uno de los temas es pues la superinflación, ¿no? O sea, la hiperinflación en Venezuela, la pensión equivale a $5. Entonces, realmente las personas que si bien tuvieron ese derecho de pensionarse, no se justifica en el país receptor, pues hacer la transferencia de $5. Entonces es una situación bastante difícil. La siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí ya comparto algo de los hallazgos del contexto, unas cifras que son preocupantes, sobre todo la situación de la población femenina y mayor. Ustedes saben que con la edad se exacerban todas las diferencias que la persona ha enfrentado en su ciclo de vida y pues lo vemos como esta es una mirada del acceso solamente a seguridad social, pues vemos que es bastante preocupante el desempleo y la baja participación de la mujer migrante en el mercado laboral. Entonces, le doy la palabra a mi colega Flavia Galvani. El rol de ella, pues fue como el referente, la asesora técnica, metodológica, por su vasta experiencia global en sistemas de seguridad social. Adelante, Flavia. Hola, muchas gracias, Marcela. Buenos días a todos, todos. Perdona, mi español es un poco, Es perfecto. no está muy bien, pero voy a intentar hablar despacio. Bueno, como ha descrito Marcela, la situación de los mayores migrantes y refugiados, principalmente los venezolanos en Colombia y Perú, que ha sido la población que hemos enfocado en esta investigación, es bastante complicada porque no tienen
el acceso al trabajo es bastante limitado y cuando lo tienen es un trabajo precario. Y además no tienen acceso a sistemas pensionales de Venezuela. Muchos ahí sí tenían pensiones, pero como ha hablado Marcela, los valores ahora por la hiperinflación hacen con que no vale la pena acceder a estas pensiones o no pueden accederlas de cualquier manera. Entonces, en esta investigación hemos intentado mirar a las barreras. Bueno, por esa situación que tienen, hace con que sea aún más importante que puedan acceder a la seguridad social de los países que los reciben, en este caso Colombia y Perú, ya que no pueden acceder a los ingresos, dependen totalmente de su familia y no tienen, y sería muy importante que pudieran tener este apoyo de la seguridad de la protección social en los países que les acogen. No sé si podemos la próxima, Valentina, gracias. Entonces hemos mirado a distintos tipos de barreras que hacen con que sea complicado, difícil que accedan a esos sistemas de protección social que son tan importantes en la vejez en general y aún más con la situación adicional de vulnerabilidad en que se encuentran como refugiados o migrantes, aunque han tenido que dejar detrás toda su red de apoyo que tenían ahí en Venezuela, o si no se tenían bienes o otras cosas que pueden, que se organizaron para su vejez, pero ahora se encuentran en un país donde ya no tienen ninguna de esas redes de apoyo. Pero luego esas barreras individuales e institucionales hacen que sea muy, muy complicado para que accedan a los sistemas de protección social de Colombia y Perú. Lo que hemos encontrado es que en ambos los países, a nivel individual, la gran mayoría de los migrantes no tienen conocimiento sobre sus derechos a la protección social o qué sistemas, qué apoyos, qué programas que existen en esos países. Y de cierta manera tienen miedo de preguntar, porque ven que están en una situación, mismo los que están regularizados, no saben para quién preguntar, o si lo saben, piensan que por su situación de migrante o de refugiado no pueden acceder a estos servicios. Entonces, ese desconocimiento. Como ha dicho Marcela, la gran mayoría siguen trabajos informales que no automáticamente da derechos, si quieres, a la seguridad social, que es la protección social contributiva. Y también resulta que tengan un alto grado de dependencia a sus familias. No sé si podemos pasar a la siguiente. Entonces, a nivel individual de los propios mayores migrantes. Pero ya si miramos en temas institucionales, lo que pasa es que existe aún mucha discriminación, mucha xenofobia dentro de los sistemas en Colombia y Perú, que hacen con que sea más difícil para que este migrante o refugiado pueda acceder a los servicios públicos. Y también, como ha descrito Marcela, perfecto. Así que hablamos de las barreras institucionales. Bueno, el color aquí es que es de Perú, es el naranja, y de Colombia el verde, pero en realidad hemos encontrado muchas similaridades entre los dos países en ese sentido. Sobre cómo hablaba la cuestión de la discriminación y como ha descrito Marcela, hemos visto que hay todavía mucha discrepancia, muchas barreras de género. La gran mayoría de las mujeres no trabajan, trabajan en casa, no trabajan por dinero, trabajan en casa como cuidadoras o de niños o de mayores. La realidad es que Colombia y Perú es la experiencia de ese influjo tan grande de migrantes es una nueva experiencia para los dos países. Claro, Colombia ha tenido la experiencia de los desplazados internos, pero es totalmente distinto de tener ese gran flujo de gente llegando al país. Entonces, para los gobiernos ha sido también una experiencia muy complicada. Entonces, esta falta de experiencia hace que las políticas no sean tan claras, las políticas de integración, falta en muchos casos coordinación entre los diferentes elementos del gobierno, las diferentes unidades.
que trabajan con refugiados o que trabajan con la protección social muchas veces no se comunican bien. Hay cambios frecuentes en la administración pública que hace con que no haya continuidad. Y muchas veces de parte de los funcionarios también hay poco conocimiento sobre los derechos de los migrantes, de los refugiados, lo que se puede ofrecer y cómo hacer con que puedan acceder a sus derechos, facilitar que lo accedan. Y claro, los recursos fiscales son limitados, los recursos fiscales para la protección social en los dos países, hay mucha demanda de la población nativa local también para esos servicios, entonces es siempre muy difícil compaginar esas dos cosas. Hay todavía brechas de regulación de la situación migratoria, de la situación en Colombia ha progresado mucho más. Los números son bastante altos de personas que ya tienen su situación regularizada, pero en Perú solo 2/3 de los mayores todavía tienen su situación regularizada. Y ese es, claro, el primer paso para que puedan acceder al sistema de protección social. Entonces, eso sería importante. Y más en Perú existe todavía una falta de información, de datos sobre números de la población de Venezuela viviendo ahí en el país. Hemos tenido dificultades en encontrar en Colombia hemos tenido había mucho más información, más acceso, más datos, tanto administrativos como de investigación sobre la situación y los números. Entonces, si la administración pública de Perú no tiene estos datos, no tiene conocimiento de cuántos están ahí, de lo que necesitan, eso hace más difícil que se hagan políticas públicas más claras, como hemos hablado antes. La próxima, Valentina, gracias. Bueno, estas son barreras para hacer el sistema de protección social en general, pero para los mayores lo más importante suele ser el acceso al sistema pensional, no las pensiones. Los dos países, tanto Colombia como Perú, tienen sistemas contributivos con la seguridad social y no contributivos, las pensiones no contributivas. Entonces, hemos mirado un poco cuáles son las dificultades en acceder a esto. En relación al ahorro, esto más para población que está ahora trabajando, los venezolanos que están trabajando en Colombia y Perú, como ha dicho Marcela, solo un 11% de estos hacen contribuciones, porque la gran mayoría, como hemos hablado, trabaja en el sector informal. Entonces, este nivel tan bajo de contribución ahora hace con que que este problema del acceder a pensiones cuando llegue a su edad siga en el futuro, porque la actual generación, si quieres, que tiene 30, 40 años, que está trabajando ahí, no está contribuyendo. No lo hace porque trabaja en la informalidad, pero también tienen expectativas distintas no saben cuánto tiempo van a estar ahí, no saben si será posible seguir contribuyendo. Pues la próxima diapositiva. Sí, entonces los sistemas de la contribución, los sistemas voluntarios en los dos países también existen, además de los sistemas de la contribución al sistema profesional obligatoria, existe también la posibilidad de hacer contribuciones voluntarias. Pero como hemos visto con la descripción de Marcela, los migrantes y refugiados los que trabajan tienen bajos ingresos, entonces tienen mucha dificultad en contribuir voluntariamente a sus pensiones, que va a pasar a no sé, a 10, 15, 20 años. También muchos están desempleados.
Y como estaba hablando, las percepciones que tienen sobre el futuro, no saben si estarán ahí o no. Entonces, existe la incertidumbre que ya existe normalmente en temas profesionales, porque estamos hablando a largo plazo. Tenemos que ahorrar ahora para disfrutar en el futuro. Ya es una decisión difícil a todos. Para estas personas que están en una situación como migrantes o refugiados, que es una situación que no se sabe, un poco profesional, temporal, esta cuestión de la percepción sobre el futuro y ahorrar para la vejez es aún más complicada. Y de manera muy puntual, en Colombia, uno de los principales instrumentos de pensiones para contribución voluntaria a las pensiones se llama BEPS, explícitamente excluye personas que no son colombianas. Entonces, los requerimientos de ciudadanía en algunos de los programas, de ciudadanía también en algunos de los programas, hace con que sea imposible para las personas contribuir voluntariamente a las pensiones. La próxima, por favor. Bueno, y también los dos países tienen lo que llamamos de pensiones sociales o pensiones no contributivas, lo que hace la Colombia Mayor en Colombia y pensión 65 en Perú. Lo que pasa es que para poder acceder a esos, lo primero paso es estar registrado en esas bases de datos de registros sociales que aloco, ¿no? En caso del CISBEN o el CIFO en Colombia y en Perú. Y muchas veces para los mayores lo que hemos encontrado es que es muy difícil poder acceder. Han podido más en Colombia que en Perú. En Perú, por temas de documentaciones, no sabemos exactamente los números que hay, pero son muy bajos de los inmigrantes que han podido registrarse en el SISFO, que es ese sistema de registro, para que puedan desde ahí acceder a las pensiones no contributivas o pensiones sociales. También en Colombia, además de la dificultad de acceder al CISBEN, también explícitamente la Colombia Mayor tiene el criterio de que solo puede recibir si fuera colombianos y residentes en Colombia por 10 años o más. Así que los criterios de ciudadanía y tiempo de residencia hacen con que este programa esté fuera del alcance de los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia. La próxima, por favor. Bueno, creo que ahora vamos a hablar de las recomendaciones. ¿Sigo yo, Marcela? Sí. Sí, vale. Bueno, basado en todo este panorama, hemos, hablando con diferentes actores de diferentes países, hemos pensado en recomendaciones generales, cosas que se puede hacer desde el gobierno para que esta población que está necesitada, tan vulnerable, pueda acceder a la protección social en estos países. Entonces, el primer paso es, claro, seguir invirtiendo en los sistemas de regularización, porque ese es, como he hablado, el primer paso para que puedan acceder los programas de protección social. Luego, ofrecer algún tipo de orientación y asesoramiento para que puedan estar conscientes de su derecho, pero también que pueden ser asesorados. Muchos de esos trámites necesitan de mucha documentación, principalmente los que son MINS-TESTED, ¿no? que son enfocados en la población más pobre. Todo este proceso de comprobar que está en situación de pobreza, de vulnerabilidad, no, suele ser muy complejo. Entonces, es una persona que tiene poca información, no tiene, es muy importante que se ofrezca orientación y asesoramiento para que puedan hacerlo. Otro punto importante es, como hemos hablado de la incertidumbre, no saben dónde estarán para fomentar, para incentivar la contribución de los venezolanos que están ahora trabajando en Colombia, en Perú.
que se fortalezca la portabilidad de las personas, es decir, que se pueda hacer mecanismos bilaterales, multilaterales, para que luego si deciden volver a Venezuela se pueden elevar sus pensiones, y los que tenían en Venezuela que se haga más fácil para que lo puedan acceder en Perú y Colombia. También a promover activamente los registros en estas bases de datos que yo hablaba, el SISBEN y el SISWOP, porque también es a partir de ahí que se puede acceder a otros programas sociales, en especial a las pensiones sociales. La próxima, Valentina, por favor. Gracias. Finalmente, las dos últimas son que esas pensiones asistenciales o sociales, como hablamos, la Colombia Mayor y el Perú 65, sean ampliados y fortalecidos, porque también para la población local, es decir, de Colombia y Perú, también la cobertura es muy restricta. Entonces, no estamos solo diciendo lo que este sería un mecanismo ideal para ofrecer una vejez de dignidad, de ingresos mínimos en la vejez para los venezolanos, migrantes y refugiados viviendo ahí, pero también para gran parcela de la población de los dos países, de Perú y Colombia, que todavía no tienen acceso a ningún tipo de pensiones, porque la pensión 65 y la Colombia Mayor, que sería este piso básico de ingresos en la vejez, es muy restricto. Y finalmente, facilitar la integración de las personas, los trabajadores ahora venezolanos en Colombia y en Perú, para que ellos puedan empezar a contribuir a los regímenes pensionales de esos países, para que en el futuro, si siguen ahí, pueden sí se beneficiar de una pensión. Bueno, muchas gracias. No sé, creo, Bueno, muchas Marcela. gracias. Hay una parte que invitamos también a consultar en la investigación que les haremos llegar a lo largo del día. Es que también quisimos identificar algunas prácticas que se dieron durante la pandemia, y es importante reconocer que muchos gobiernos en la región invirtieron muchos esfuerzos para flexibilizar sus mecanismos, y creo que ahí podemos obtener algunos aprendizajes importantes, ¿no? Como por ejemplo, incentivos al empleo que se dieron, la tecnología para difundir masivamente la información en todos los medios sobre los nuevos programas emergentes durante la pandemia. Otro de los aspectos que identificamos que puede ser una buena para difundir masivamente la información en todos los medios sobre los nuevos programas emergentes durante la pandemia. Otro de los aspectos que identificamos que puede ser una buena práctica es la flexibilización de los métodos de pago, ¿no? Muchos gobiernos, incluyendo Colombia, implementaron billeteras digitales que permitieron, digamos, el acceso a algunos programas sociales emergentes, dada la dificultad que tiene la población migrante y refugiada en acceder a servicios financieros. Entonces, la posibilidad de de recibir sus pagos a través de estos métodos de billeteras digitales puede ser una muy buena medida de flexibilización para aumentar la cobertura de los sistemas de seguridad social. Otras medidas como la convalidación de títulos educativos, sobre todo en Perú, identificamos que en el sector de salud durante la pandemia se convalidaron títulos de personas que provenían de Venezuela de una manera mucho más flexible, que creemos que esas decisiones de política pública emergentes pueden ser adaptadas de una manera más sostenible para
garantizar la formalidad, porque recuerden que hay un grado bastante alto de participación en el mercado, pero informal, ¿no? Es de un 80% de la población adulta que está incorporada en la informalidad y hay un porcentaje también en la relación de empleado, pero por fuera de los sistemas sociales. Entonces, la convalidación de títulos podría también estimular la incorporación de la población migrante y refugiada en el sistema laboral formal. También identificamos algunas prácticas en Brasil y en Chile de eximir las visitas domiciliarias para las encuestas de hogares. Sabemos que es una población que está en constante rotación, en constante movimiento, que sus domicilios están variando de mes a mes. Entonces, eliminar las visitas domiciliarias para ser clasificados dentro de alguna categoría en las encuestas de hogares en los países respectivos, facilitó también la cobertura de estos programas sociales emergentes durante la pandemia a la población migrante y, y refugiada. Entonces, los invitamos también pues a mirar este capítulo de los aprendizajes que nos dejó COVID para poder hacer incidencia de que muchas medidas podrían dejar de ser emergentes y garantizar una mayor sostenibilidad. No sé, yo le doy la palabra, quisiera antes de terminar de pronto a Paola, si tiene como su conclusión, que ella pues, como dije, fue la autora principal que tiene la mirada integrada de los dos países, si nos quieres compartir como tu conclusión de qué podríamos incidir para que los gobiernos gestionen de mejor manera la migración. Adelante, Paola. Listo, gracias Marcela. Sí, pues allí se van a encontrar en el documento con mayor detalle y también con recomendaciones puntuales en los dos países, dado que las experiencias de los dos nos permiten entender cómo abordaron y cómo las políticas públicas fueron abordadas de manera diferente y creo que de cada uno hay un aprendizaje interesante. Por ejemplo, cosas un poco muy puntuales que pueden ser replicadas, dada la experiencia de Colombia, es el tema de incorporar en los registros administrativos y también en las encuestas que se practican de manera regular dentro del país, preguntas que permitan identificar la nacionalidad o la movilidad de las personas. Eso hace que podamos entender cómo está la población, conocer sus necesidades y pues la finalización de la escritura del documento también han pasado muchas cosas. Creo que en este tema de migración, casi que cada día va cambiando el panorama, los flujos, o sea, hoy también Colombia sigue recibiendo flujos, hoy también se vuelve más importante en el tema de tránsito, pero no es como que se cerró la puerta y ya estamos conociendo qué es lo que está sucediendo en la población, sino que realmente necesitamos continuar y tener la información disponible para hacer seguimiento y conocer la población. Entonces, cosas así muy particulares o, por ejemplo, el tema de dado que se han creado diferentes sistemas de identificación de la población, es muy importante que podamos realmente seguir a la población, a seguir a las mismas personas a través de los diferentes números de identificación. Esto es súper relevante para al final de la vida laboral, para que al final de la vida laboral podamos garantizar que las personas puedan recibir todos sus derechos dadas sus cotizaciones, por ejemplo. Entonces, así se van a encontrar con cosas muy puntuales como estos detalles y también cosas muy, muy generales que fueron resaltadas durante la presentación. Entonces, también creo que dado el tamaño
de la población mayor dentro de la población migrante también se tiende a invisibilizar mucho esta población, ¿no? Y hasta con las imágenes, finalmente la imagen de la persona migrante es una persona joven con sus hijos, que también tienen un alto grado de vulnerabilidad. Entonces también creo que es una reflexión a entender un poco más de esta población. Muchos de los datos que nosotros mostramos de la población mayor migrante pues son indicativos porque realmente tenemos muy pocas observaciones para afirmar que es realmente lo que está caracterizando a la población, pero sí nos dan algunos indicios de cómo está la población. Entonces también como hacer una reflexión sobre entender las necesidades particulares de las personas mayores dentro de estos contextos de movilidad humana. También es relevante. No sé si de pronto, no sé si Flavia tiene algo más o Marcela, de esto de mi lado. Flavia. No, de mi lado no solo bueno, no sé si tienen observaciones o preguntas, sería interesante saber cuál es la experiencia que tenéis desde de su organización o de su perspectiva. Sí, no, y también agradecerle, veo a algunos participantes que también colaboraron en el trabajo de campo, que nos compartieron sus experiencias desde su profesión, experiencias institucionales. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues abrimos la discusión. Pero bueno, mientras alguien se anima, también quisiera como dos conclusiones que me quedan o tres. Una, mirar la migración como algo más allá del corto plazo, porque realmente no es algo temporal y lo identificamos en Perú claramente con los funcionarios y eso pues se refleja también en el tipo de permisos que han concedido de solo un año, ¿no? Ahí Colombia, por lo menos el último permiso que expidió tiene una cobertura de 10 años, entonces son miradas muy diferentes de la migración, ¿no? La migración no es un estado transitorio, sino que se convierte en en un modo permanente de vida y hay que integrarlos para proteger su vejez, ¿no? La segunda conclusión es, hay una perspectiva de género que nos arroja unos datos también alarmantes, ¿no? Las diferencias de género se exacerban en la vejez, ¿no? Dramáticamente y entonces hay que también en todas nuestras intervenciones, programas, desde nuestras esferas de trabajo, tener siempre esa mirada de género y pues de la mujer y de la mujer mayor. La tercera conclusión es mirar la migración también intersectorial, ¿no? No es que sea de un solo ente rector, que no, que en Colombia es el ente rector, Migración Colombia, no. Creo que la migración tiene que ser abordada integralmente por los diferentes sectores del gobierno. Y otra conclusión que me pareció también muy interesante en el trabajo de campo que acompañamos, la cooperación internacional tiene un rol importante y sobre todo en Perú hubo una respuesta que llenó un vacío importante por parte del gobierno para proteger a la población migrante y refugiada. Sin embargo, es importante desde la cooperación internacional también no emitir respuestas desagregadas a la institucionalidad, ¿no? Cada organización internacional quiere atender sus respuestas humanitarias con transferencias monetarias no contributivas, sí, pero aisladamente. Entonces, creo que habría también que hacer un llamado a la cooperación internacional, cómo más bien pueden articular sus respuestas humanitarias que tienen que ver con cash transfer o transferencias monetarias, cómo más bien vertir estos recursos en fortalecer la institucionalidad de los países receptores para que las respuestas sean más sostenibles, porque la respuesta humanitaria tiene un tiempo, sea una transferencia monetaria, pero se termina.
¿no? Entonces, hay una reflexión importante también por parte de la cooperación internacional, si no sería mejor vertir estos recursos de una manera más sinérgica con la institucionalidad para que haya una mayor sostenibilidad. Bueno, fueron muchas conclusiones, todavía quedamos en deuda con visibilizar más otros aspectos de cómo está el acceso a salud, cómo está el acceso a la vivienda. Hay muchas aristas que requieren datos, visibilizar la situación, sobre todo en las personas mayores. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en Venezuela y también ver la otra cara de la migración, que el PES está interviniendo en Venezuela con respuestas humanitarias y realmente los adultos mayores, las personas mayores que han quedado allá solas, también es preocupante el abandono en el que está esa es la otra cara de la migración, las personas que quedan atrás en los países de origen. Bueno, hay muchas cosas que hacer. No sé si hay alguien en el chat que compartió algún comentario o tienen los documentos, los vamos a socializar en el día de hoy. Van a tener acceso al resumen en español, a la publicación en español, y hay un documento de política pública que nos ayudó a elaborar Flavia, pues con su sólida experiencia y mirada, con mensajes muy puntuales que pues van a facilitar a, a nuestros aliados y a nuestros socios como ustedes en tener a la mano una mirada resumida, contundente y con mensajes también claros para unirnos en esa sensibilización y visibilización de la situación de la población migrante. Entonces, si no hay comentarios, preguntas, eh, em, ¿han detectado casos de violencia en estos traslados? No. Digamos que en esta investigación no, pero en la investigación de personas mayores en movilidad, que también vamos a volverles a compartir, que fue una investigación relativamente reciente, hay sí casos, se quedó evidenciado el maltrato de las personas mayores por parte de las autoridades públicas y sobre todo de sus familiares y vecinos, ¿no? Igual hay un indicador, hay una situación de xenofobia que también quedó evidenciada en esta investigación, ¿no? Que es uno de los principales impedimentos que tienen también las personas para acceder a trabajos y también la estigmatización que tienen las mujeres venezolanas, ¿no? Para reducirlas a un cierto tipo de trabajo que las expone también a una violencia sexual, ¿no? Han habido violencia sexual en el traslado por el Darién, pero no sabemos si las personas mayores han sido sobrevivientes. Sí, las personas mayores también son víctimas de violencia sexual. Lo que pasa es que no hay datos y pues la mirada también estereotipizada de que la persona mayor es un sujeto asexual, pues los hace estar por fuera de cualquier programa de prevención de trata, de prevención de violencia sexual, de programas de salud sexual. Entonces, esa percepción equivocada de que la persona mayor es un sujeto eh, asexual las expone más a una invisibilización. Bueno, yo creo que igual la discusión está abierta. Van a recibir los documentos, cualquier comentario, cualquier pregunta. También estamos em, disponibles vía email y bueno, la discusión sigue. Esto es un abrebocas para que podamos seguir analizando y trabajando conjuntamente em, la situación. Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es el perfil de las personas que se hagan de manera formal? Bueno, hasta allá no llegamos, ¿no? Pero sí es cierto que la primera ola de migración venezolana tenía un perfil profesional alto, ¿no? Entonces, pensaría que ese porcentaje de población que llegó en las primeras oleadas,
migratorias fueron las que tuvieron mayor posibilidad de acceder a un trabajo formal. Paola, no sé si quieras agregar. Sí, pues como lo comentábamos, los datos como tal laborales de las personas mayores son indicativos, o sea, no, realmente no podemos afirmar que son representativos, pero sí vemos que hay una mayor participación laboral, o sea, si lo comparamos con lo que podría ser la participación laboral de las personas mayores colombianas, ellos participan más en el mercado de trabajo porque se ven obligados a tener otro tipo de ingresos. Nos enfocamos más en que otro tipo de ingresos adicionales al trabajo podían acceder y allí puedes encontrar las cifras que también son muy bajas por pensiones, por arrendamientos, pero el acceso al trabajo, o sea, el acceso al trabajo también es complejo porque las tasas de desempleo sí identificamos que eran más altas con respecto a la población migrante en general y también a la vez pues acceder a un trabajo formal también es aún más complejo. Entonces no vimos en detalle, por ejemplo, como en qué actividades económicas o bueno, en qué sectores o qué oficios realizaban las personas mayores, porque precisamente pues los datos no nos permiten ir a muy a profundidad sobre qué es lo que están realizando en el mercado de trabajo. Y también con respecto a lo que menciona Dora, pues justo es de las cosas que mencionaba que han cambiado en estos últimos meses de este año, porque pues ya está ratificada y ya como en 90 días, si no me equivoco, queda en pie la Convención Iberoamericana que agrupa varios países y permite y facilita la portabilidad de los diferentes sistemas de seguridad social, pero pues allí no está Venezuela. Pero también las relaciones con Venezuela también han cambiado bastante, entonces puede que haya mayores posibilidades también de generar algún acuerdo bilateral que favorezca también la portabilidad de pensiones y demás, pero pues también son también mecanismos muy complejos que también requieren de acuerdos y operativizar esto, pues ya en la práctica también es complejo. Pero definitivamente también es un gran paso para que podamos entender la movilidad también desde la perspectiva de seguridad social. De manera que esto era lo que iba a responder frente a los dos últimos comentarios del chat. Gracias. Y de todas maneras, hay un hallazgo importante en Perú que durante la pandemia las personas provenientes de Venezuela que tenían una formación en el área de salud se les permitió trabajar sin la convalidación de títulos. Entonces también nos puede arrojar que las personas que rápidamente ingresaron al sector formal laboral pues tenían un background en educación de salud, pero bueno, son datos como tendencias, pero no son representativos, también por la falta misma de datos. Bueno, yo les agradezco enormemente, principalmente pues al equipo investigador, a Paola, a Flavia, pues por aventurarse en esta tarea tan difícil que es visibilizar donde hay un reto aún en datos, ¿no? En datos oficiales, en registros, pero fue una pues, labor interesante y que hoy quisimos compartirla con ustedes para unirnos en ese trabajo de incidencia, visibilización. Nuevamente doy gracias que muchos de los participantes en este lanzamiento colaboraron, fueron bondadosísimos con su tiempo para ser entrevistados, para compartir sus experiencias. Entonces, un enorme gracias y bueno, que tengan una bonita semana y pues gracias por asistir y acompañarnos también en esta socialización que esperamos pues que más